Hay una palabra de Dios que quisiera compartir contigo el día de hoy y es con respecto a la vida de Job. La pregunta que yo quiero hacerte el día de hoy es: ¿cómo reaccionas ante el día malo cuando llega a nuestra vida? ¿Cómo reaccionas cuando luego de tú hacer las cosas bien, todo te comienza a salir mal? ¿Cómo reaccionas en medio del día malo, cuando todo se nos viene abajo, cuando todo se nos cae el matrimonio, se nos cae la familia, se nos cae el negocio, se nos cae el trabajo, se nos cae la salud, se nos caen las fuerzas? ¿Cómo se le hace para no enojarnos contra Dios y no llenarnos de resentimiento y de amarguras? Mucho se puede hablar teológicamente de este pasaje en particular con respecto a la vida de Job. Mucho se puede hablar de lo que tú y yo podemos llegar a pensar acerca de la vida y de la historia de Job. Podemos hablar acerca del tema de la voluntad permisiva de Dios, o si Dios trae el problema y sufrimiento a nuestra vida. Pero en esta ocasión yo no quiero discutir si Dios permitió que le sucediera la tragedia a Job. ¿Por qué? Porque Job, a pesar de toda su integridad, Job, a pesar de toda su justicia, vivió un tiempo de ignorancia. Él conocía a Dios tan solo de oídas. Él mismo lo reconoce cuando escribe: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Lo que quiso decir Job con esto es: yo era un religioso más. Job vivió en un tiempo de ignorancia y perdió a sus hijos, perdió su dinero y perdió su matrimonio. Aún sus propios amigos lo afligían. ¿Qué sería de la demás gente? Pero al final, Dios le devuelve todo multiplicado. Y eso es lo grande, y eso es lo poderoso que quiero compartir contigo el día de hoy. Pero hay algo bien interesante, bien importante en la vida de Job, que tú y yo debemos conocer. Job nunca le echó la culpa a Dios de sus problemas. Job nunca le echó la culpa a Dios de sus problemas, porque el hecho de que Job diga: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, no quiere decir que él estuviera reprochando a Dios. Todo lo contrario, lo que Job está diciendo es: Dios me lo quitó porque estaba en su derecho. Dios me lo quitó y él está en su derecho. Al fin, todo lo que yo tenía no era mío, era de él, era de Jehová, era de mi Dios, porque de él provenía. De él provenían mis yuntas, mis casas, mis carros, mis criados, mis vacas, mis ovejas, mi matrimonio, todo era por él. En pocas palabras, Job está declarando: Dios a mí no me está lastimando. Él no se está ensañando conmigo, como muchos dicen. Él no tiene ningún problema personal conmigo, como muchos dicen. Simplemente Él da, simplemente Él quita, simplemente Él trae, simplemente Él se lleva cuando Él quiere. Lo que yo quiero que tú recibas el día de hoy es que una de las peores cosas que pueden pasar en el corazón de una persona es que cuando llegan los problemas comiences a echarle la culpa a Dios. Comiences a separarte de Dios en lo espiritual. Comiences a apartarte de Dios. Y es que cuando comenzamos a señalar hacia el cielo con enojo, comienzo a crear en mi vida rebelión. Comienzo a crear en mi vida pensamientos que me separan de Dios. La palabra del Señor nos enseña que Job se mantuvo conectado a Dios. Job mantuvo su relación firme con Dios. Job nunca se separó de Dios, todo lo contrario. En medio del día malo, Job buscó más a Dios. Él dijo: yo sé que mi Redentor vive
y Él me va a levantar de esta situación. Una de las peores cosas que ocurren en el corazón es cuando comenzamos a preguntarnos, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué está pasando esto en mi vida? ¿Por qué está pasando esto en mi familia? ¿Estaré maldito? ¿Estaré mal con Dios? ¿Estará Dios haciéndome esto porque tengo que corregir algo en mi vida? La palabra del Señor nos enseña que Job era íntegro. La palabra de Dios nos enseña que Job era temeroso de Dios, apartado del mal, justo. Y bien pudo haber cuestionado a Dios, pero aún así Job nunca cuestionó a Dios. Todo lo contrario, Job se mantuvo firme, Job mantuvo su fe en que Dios lo iba a levantar. Así que la pregunta del día de hoy será, ¿cuál es tu reacción en medio del día malo? ¿Qué es lo que ocurre y cómo reaccionas cuando te llega el día malo? ¿Qué pasa por tu mente? ¿Qué pasa en tu interior? ¿Qué pasa en tu corazón cuando te llega el día malo? ¿Le echas la culpa a Dios? ¿O comienzas a culpar a la gente? ¿Comienzas a renunciar a esa fe que te debe sostener en medio del día malo? ¿O te mantienes firme en el Dios que te sostiene y te puede multiplicar lo que te ha sido quitado? Esto es bien importante porque luego hay gente que está creyendo que a Dios le gusta fastidiar a sus hijos. Yo no concibo la idea de muchos acerca de que a Dios le gusta fastidiarnos a nosotros sus hijos. ¿Cómo puede ser posible que puedas creer que Dios te enferma y al mismo tiempo poder orar con fe para que Dios te sane? Dios nunca busca mi mal, todo lo contrario. La Biblia dice que Él tiene pensamientos de bien para sus hijos. La Biblia nos enseña que Él tiene planes, que Él tiene proyectos, Él tiene propósitos, ideas buenas de bienestar para sus hijos. Es el pecado, es la rebelión, es nuestra carnalidad. Es el mundo, es la maldad de los que te rodean, la maldad y el deseo por la sensualidad y el amor al dinero. Y Satanás, sobre todo Satanás, es el que busca destruirnos y hacernos daño. Busca fastidiarnos la vida y echar a perder nuestro matrimonio, echar a perder nuestra familia, echar a perder nuestro ministerio, echar a perder nuestros planes y propósitos. Muchas veces Dios lo único que quiere comprobar es que tanto nosotros le amamos. Y si es que nuestro amor por Él, nuestra fidelidad por Él, es a pesar de que pensamos que Él nos lo ha quitado todo. Job pensaba que Dios le había quitado todo, simplemente por Él ser justo, simplemente por Él ser íntegro. Job pensaba que Dios le había quitado todo y que él no merecía lo que le estaba pasando. Pero eso no era así y nunca fue así, porque la palabra del Señor a nosotros nos enseña que no hay justo ni aun uno, y por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios, y por cuanto hay pecado en nuestra vida, todos estamos expuestos a vivir tiempos de aflicción, así como Job. Así que nosotros debemos de aprender de Job, de cómo reaccionar en medio del día malo. Porque Job en medio del día malo, él creyó y declaró que su Redentor vive. Y que en medio del día malo, su Redentor, así como levantó a su Hijo de entre los muertos, así también le levantaría. Mi Redentor vive. Eso yo lo tengo que creer. Mi Redentor vive. Eso yo lo tengo que declarar en medio del día malo.
En medio de cualquier situación adversa, yo lo tengo que declarar. Yo sé que mi Redentor vive, y así como levantó a su Hijo de la muerte, así también me ha de levantar a mí. En cierta ocasión, la esposa de Job le dijo: niega a tu Dios y muérete. Y es que eso es lo que el diablo quiere, y el mundo, y tus problemas. Quieren que niegues a tu Dios y luego te mates. El diablo no estaba molesto con Job porque Job prosperara. El diablo no estaba molesto con Job porque Job tuviera dinero. Lo que le molestaba es que Job le daba la honra y le daba la gloria a Dios en todo momento. El diablo quería cambiar la mente y el carácter de Job, y esto tú lo tienes que entender. El diablo quería que Job pensara que Dios era el que traía los problemas y la aflicción a su vida. Así que algo que yo quiero que tú recibas el día de hoy es que la religión ni el mundo cambie tu manera de pensar en Dios. Los problemas llegan porque llegan, seas bueno o seas malo. Los ataques de Satanás llegan tarde o temprano. ¿Por qué? Porque el diablo te tiene envidia, porque el diablo te tiene coraje. Él te odia y quiere matarte. Pero antes de eso, Él quiere que tú niegues a Dios para poder llevarte con Él al infierno. Por eso quiere cambiar tu manera de pensar de Dios y llenarte de coraje contra Dios para que reniegues de Dios y hacerte pecar y caer en el infierno. Pero tú lo que tienes que creer y declararle al diablo y a todo el mundo en medio del día malo es: yo sé que mi Redentor vive, y así como levantó a su Hijo de la muerte, también me levantará a mí. Tú tienes que tener esa fe, esa seguridad. El enemigo quiso cambiar la mentalidad de Job, pero no lo logró. Tú tampoco puedes permitir que los fracasos y las malas circunstancias de tu vida te alejen de Dios, por más que tú creas que lo que te está pasando no es justo o Dios lo pudo haber evitado. Tampoco que Cristo muriera en la cruz del Calvario fue justo, pero lo hizo por amor a ti, por amor a mí y por amor a la humanidad. Él cargó encima de sus hombros el pecado del mundo, se hizo maldito, se hizo pecado por ti y por mí. La primera familia de Job fue rebelde, y eso lo tenemos que reconocer. La primera familia de Job fue injusta, y Job siempre anduvo justificándolos. A veces no nos damos cuenta en qué área estamos fallando, y Dios tiene que permitir que el día malo llegue a nuestra vida. Pero tú lo que tienes que creer y declarar en medio del día malo es que el Dios al cual tú le sirves vive y te puede levantar, así como levantó a su Hijo de entre los muertos, así también te puede levantar a ti de en medio del día malo y multiplicarte todo lo que te ha sido quitado. Que Dios te bendiga.